Hoy, a petición de uno de nuestros usuarios, vamos a ver cómo saltarnos los filtros para la navegación por la web. Nos cuenta que está en la red de su empresa y su red tiene muchas restricciones para poder navegar y él no puede acceder a alguna de las páginas que necesita. Entonces hoy día vamos a ver cómo saltarte todos los filtros de web y poder navegar sin ninguna restricción. Veamos cuál es el escenario en el que vamos a trabajar. Y este es un escenario sumamente común. Esto pasa mucho en prácticamente en todas partes. Estamos dentro de una red LAN y estamos detrás de un firewall, el firewall de la empresa, el firewall del colegio, de la universidad, lo que sea. Y es muy restrictivo, no nos deja navegar en cualquier parte y necesitamos entrar a algún sitio. No vamos a decir a qué, todos sabemos para qué se inventó Internet, pero no podemos hacerlo por este tipo de bloqueos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder saltarnos estos bloqueos? Vamos a usar algo muy similar a lo que vimos en el video anterior, donde hacíamos un túnel por SSH, pero esta vez vamos a hacer un túnel hacia un servicio de proxy. ¿Cuál es el único requisito? Tener una máquina fuera de esta red, por ejemplo, un PC en mi casa, que no tenga ninguna restricción para salir a internet. Le vamos a instalar un proxy de navegación y vamos a lanzar una conexión desde nuestra LAN hacia nuestro servidor en mi casa y desde ahí vamos a usar el proxy que tiene instalado para poder navegar. Lo primero que vamos a hacer para tratar de saltarnos estos permisos es buscar un puerto abierto. Necesitamos salir de nuestra red y conectarnos por SSH hacia nuestra máquina que está en nuestra casa, que está fuera de la red. Idealmente, para nosotros, sería que el puerto 22 estuviese abierto y pudiéramos conectarnos directamente hacia nuestro SSH sin hacer ningún cambio. Ese sería el escenario más fácil para nosotros. Pero vayan y tiren las orejas al administrador de esa red porque tener el puerto abierto del SSH desde la red local hacia la WAN es una falla de seguridad gigante porque se pueden hacer muchas de estas cosas de manera muy fácil. Entonces, lo más probable es que ese puerto esté cerrado. ¿Qué puertos normalmente están abiertos también por desconocimiento del manejo de las redes? El puerto 53, que es el DNS. Si ustedes son administradores de red, jamás dejen estos puertos abiertos. Lo ideal es que se use un DNS interno y no se deje salir a nadie desde la red a consultar un DNS afuera. Que se hagan solamente conexiones dentro de nuestra LAN, que no se permitan estas conexiones afuera porque se pueden mal usar para esto. Cuando un firewall está haciendo este tipo de bloqueos, normalmente lo hacen capa 3. El bloqueo de capa 3 no ve que hay dentro de la conexión. Si yo al otro lado pongo un SSH escuchando en el puerto 53, me voy a poder conectar y voy a poder pasar por ese bloqueo que tiene el firewall que va a dejar pasar las conexiones hacia un puerto 53 que originalmente está pensado para usar un DNS. Pero, como les digo, si es solamente capa 3, no va a haber el contenido de esa conexión y yo dentro de esa conexión puedo meter un SSH sin ningún problema. El otro puerto que pueden tratar de usar es el puerto 80 y el puerto 443, que muchas veces también están abiertos. Eso significa que en el PC en su casa van a necesitar que el servidor SSH que están corriendo ahí escuche en alguno de estos puertos que esté posiblemente abierto. Si ninguno de estos puertos está abierto, que es lo ideal para una red segura, vamos a ver otra alternativa. Pero vamos a asumir para el primer ejemplo que sí pueden salir por el 22, por el 53, por el 80, por el 8080, por el 443, todos estos puertos TCP, como les digo, es común encontrarlos abiertos. Entonces vamos a preparar nuestra máquina remota. Nos vamos a conectar con nuestro usuario de siempre a mi proxy remoto en mi red. Esto está en la oficina y yo estoy de manera remota en mi cabaña. ¿Qué vamos a necesitar en esta máquina? Vamos a necesitar un squid. Yo ya instalé squid, es simplemente hacer un dnf install squid y queda funcionando. Lo único que le cambié, se los voy a mostrar, de lo que viene por defecto es mi localnet, el source que calce con mi dirección de red. No tiene ningún otro cambio, todo el resto está por defecto. Guardamos los cambios. Lo vamos a dejar corriendo. Y vamos a dejar un
tail-f al squid access.log para ver si tenemos tráfico en este proxy. Y desde nuestra máquina que está dentro de la LAN, que es la máquina que no puede salir a la web, podemos probarlo. Aquí tengo un navegador y no puedo llegar a Google. Me dice que está denegado. Si además yo desde esta máquina trato de, por ejemplo, buscar algo en DNF para instalar, tampoco lo puedo hacer porque los mirrors de estos funcionan también a través de la web. Y esto es algo que hemos hecho varias veces porque cuando necesitamos instalar algo en alguna máquina que está dentro de un ambiente muy grande y es muy engorroso el pedir los accesos para que la máquina pueda salir a internet, bueno, levantamos un túnel de este tipo, usamos este proxy y configuramos la consola para que pueda usar ese proxy también para poder hacer estas instalaciones. Vamos a ver al tiro cómo se hace. Vamos a usar nuestro mismo usuario de siempre y vamos a levantar un túnel. Esta vez no es reverso, es un túnel directo a un puerto alto hacia la IP en la que está escuchando el squid en la máquina remota. Vamos a ver con el stat-atún el puerto 3128, que es el puerto estándar del squid. Está escuchando en todas las interfaces y yo entonces le voy a usar esta interfaz, que es la interfaz de red interna, en ese puerto. Por lo tanto, quiero que mi túnel del puerto 40.000 apunte hacia ese IP en el puerto 3128. Al usuario, que ya lo dijimos, que es el usuario OnNetBox, y a la máquina proxy remoto.orangebox.cl. Ya estoy conectado. Debería tener algunas conexiones que apenas lance algo hacia el proxy me van a aparecer acá. Vamos a dejar conectado el log de acceso del proxy. Y me voy a mi navegador. Me voy a los ajustes. Vamos hasta el final. Ajustes de conexión. Y le vamos a decir que use un proxy en mi máquina local, en el puerto que yo acabo de levantar con este túnel, que es el 40.000. Y que lo ocupe para HTTPS también. Y ahora si yo refresco mi página de Google, ya tengo internet. Y aquí en el proxy remoto aparece el tráfico que yo estoy haciendo. Por lo tanto, en este proxy, como no tiene ningún filtro de nada, yo ya puedo navegar sin ningún problema. Que use cualquier cosa, no funcionó. Pero puedo navegar sin ningún problema por cualquier parte. Y si yo vuelvo a mi máquina, vamos a dejar esto escondido acá arriba porque es el túnel. Vamos a abrir una consola nueva. Si yo en mi máquina local trato de instalar algo, no voy a poder aún. Porque el proxy que configuré lo configuré para Firefox. Entonces yo aquí podría setear con export http proxy igual http la dirección de el proxy que levanté en el túnel, que es la 127.0.0.1 al puerto 40.000, y el http ese proxy exactamente igual. Y si yo ahora trato de buscar algo, aquí ya estoy viendo tráfico de mi Alma Linux y aquí están funcionando los repositorios. Con eso ya nos saltamos todos los permisos de navegación, estamos conectados a mi máquina remota y estamos usando el proxy de manera remota sin ningún filtro. Vamos a ver el segundo caso donde no tenemos ningún puerto abierto para salir. Y eso es lo correcto en una red segura, no debería tener ningún puerto
que se pueda salir directamente desde la LAN hacia la WAN. ¿Y qué vamos a hacer para poder sacar una conexión escondida? Vamos a camuflar una conexión de SSH como si fuera una conexión web. Como les mencionaba, un firewall de capa 3, lo único que va a revisar es IPs de origen, puertos de origen, IPs de destino, puertos de destino, a grandes rasgos. Pero si yo meto una conexión que no corresponde a lo que está originalmente pensado para ese puerto, por ejemplo, como meter una conexión de SSH en un puerto de un servicio de DNS, el firewall de capa 3 no se va a dar cuenta, porque no va a ver lo que hay en el contenido de la conexión. Pero sí lo va a hacer un firewall de capa de aplicación. Y ahí es donde entran los proxy. Un proxy de navegación va a revisar las conexiones que uno le pasa para poder hacer la navegación hacia el destino final. Y si la conexión no corresponde a una conexión de web, la va a bloquear. Por lo tanto, no es llegar y salir a través de un proxy de navegación o a través de un puerto web usando una conexión de SSH. Y para eso vamos a usar un software que se llama Sacacorchos o Corkscrew. Les voy a dejar la descripción y las instrucciones de instalación en la descripción del video. Y lo que va a hacer esto es camuflar mi conexión como si fuera una conexión de web para poder pasar a través de un proxy. En este caso vamos a usar el proxy que está dentro de mi LAN, el proxy de la empresa, que se configura normalmente para navegar, pero lo vamos a usar para meter ahí una conexión de SSH. Por ejemplo, les voy a mostrar que si yo en este minuto trato de conectarme hacia mi proxy remoto a través del puerto 22, no puedo. La conexión está cerrada. Yo bloqueé estos puertos y no puedo salir. Entonces vamos a usar este pequeño software y su configuración se hace dentro de los archivos de configuración de tu usuario de SSH y vamos a agregar el siguiente parámetro, que es un proxy command al binario de Corkscrew, la dirección del proxy local de la red donde estén y el puerto de ese proxy. Eso es todo lo que necesita. Y ahora cuando lanzo una conexión, esta vez la voy a lanzar hacia el puerto 443 porque queremos hacer pensar a esto que es una conexión de web SSL. Y aquí voy a meter mi túnel. Esta vez vamos a cambiar de puerto solamente para que no choque con el otro si todavía queda algún residuo de esa conexión, hacia la IP donde está corriendo mi proxy de manera remota y su puerto. Y ahora sí puedo salir. Está arriba mi proxy, está arriba mi túnel. Vamos a configurar usar el proxy en el puerto que acabamos de levantar. Y ya podemos salir. Y lo mismo si configuramos el proxy para la consola en HTTP y HTTPS y buscamos un software cualquiera. Aquí ya está transfiriendo, está funcionando. Y eso es todo, muchachos. Si les gustó, déjenos un like y si quieren algún otro tutorial, solo pídanlo en los comentarios.